Y como justamente les decía, este jueves, y como todos los 9 de mayo, el viejo continente celebra su existencia. El Día de Europa conmemora la paz y la unidad en el aniversario de la histórica Declaración Schuman, en la que Robert Schuman, ex ministro francés de Asuntos Exteriores, expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa que haría inconcebible la guerra entre naciones del viejo continente. Un aniversario marcado por el papel que Europa ha jugado en los conflictos políticos y bélicos que hoy tienen al mundo en vilo y que además se conmemora a menos de un mes de las elecciones del bloque. ¿Hacia dónde va el continente y cuáles son las perspectivas de cara a estas elecciones? Lo analizamos con Karma Colomina, experta en la Unión Europea e investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona. Karma, un gusto saludarte y gracias por estar en Directo América. Un gusto, muchas gracias desde el viejo continente. Así es. Vamos a comenzar entonces preguntándote, más de 30 años luego de entrar en vigor el tratado que crea la Unión Europea, hoy parece que el bloque enfrenta una coyuntura especialmente difícil, ¿verdad? La salida del Reino Unido, la guerra en Ucrania, la migración irregular, solo por nombrar algunas. ¿Esa coyuntura podría ser un punto de quiebre quizás para el bloque? Sin lugar a dudas es un momento crucial para la Unión Europea, para su presente y sobre todo para su futuro. Es verdad, como bien dices, que en los últimos años la Unión Europea ha sufrido cambios existenciales, empezando por el desarrollo de una Unión Europea de la Defensa, por un proceso de militarización que nunca había formado parte del ADN de la Unión Europea, también porque otra vez y después de muchos años la Unión Europea vuelve a hablar de ampliación, vuelve a mirar hacia los países candidatos al este y al sureste del continente que todavía esperan tener una oportunidad para entrar en la Unión Europea, y eso implica no solo cambios en el vecindario, implica cambios internos, reformas institucionales. Implica también repensar la Unión Europea, cómo quiere funcionar, dónde están sus límites políticos y sus límites geográficos. Todo esto está en estos momentos en debate en la Unión Europea. Muchas de las crisis anteriormente nombradas que comentábamos en la pregunta anterior han sido capitalizadas por la extrema derecha. ¿Se prevé un auge de esta tendencia política quizás con miras a estas elecciones de junio? Recordemos también que hasta Ursula von der Leyen ha coqueteado con buscar apoyo tras los comicios. Efectivamente, esta es una de las claves de estas elecciones europeas que se van a celebrar en junio. Todas las encuestas dan un aumento importante de escaños a los partidos de extrema derecha. Es verdad que ha habido una evolución muy importante estos últimos años, casi esta última década y media en la Unión Europea. La extrema derecha ha pasado de ser un voto protesta a ser una opción de gobierno. Está incluso en coaliciones gubernamentales en distintos Estados miembros. Por tanto, ha habido un proceso de extensión, pero también de hacerse mucho más heterogénea. Ahora tenemos muchas caras y muchos programas, muchas ideas distintas dentro de la extrema derecha. Incluso hay dos grandes grupos dentro del Parlamento Europeo. No se sientan juntos, sino que ellos mismos se reconocen distintos. Todo eso ha hecho que hayan ganado protagonismo, que hayan ganado capacidad de influencia e incluso, como bien decías también, hay ahora una gran pregunta sobre la mesa, y es si habrá una posibilidad de coaliciones alternativas. Hasta ahora las grandes decisiones en el Parlamento Europeo las han tomado las grandes familias políticas tradicionales, la democracia cristiana, la socialdemocracia, incluso los liberales, que formaban el gran centro. Seguirán formando este gran centro, pero un aumento sustancial de votos a la extrema derecha podría abrir la puerta a coaliciones alternativas. Todavía es muy incipiente. Las grandes familias tradicionales serán las ganadoras, aunque van perdiendo apoyos, y eso va a marcar realmente el debate no solo en el Parlamento Europeo, sino también en toda la renovación de cargos, del liderazgo en las instituciones europeas que veremos los próximos meses. Karma, quiero recordar una cita del presidente francés Emmanuel Macron en un discurso histórico de hace algunos días, donde dijo que era necesario repensar Europa porque no era inmortal y que podría morir. ¿Crees tú que la Unión Europea ha perdido su influencia en el contexto internacional? Es verdad que Emmanuel Macron y
las encuestas en las elecciones francesas demuestran que él es el primero que está bajo la presión también de este aumento de la extrema derecha en la intención de voto, y de ahí también probablemente la dureza retórica de sus palabras. Pero, sin embargo, no vamos a negar que la Unión Europea está en un momento, como decimos, en un momento histórico, en el punto de vista de que se ha transformado, de que vuelve a sentir una amenaza bélica que no había sentido en las últimas décadas, y que a la vez tiene un proceso de adaptación no solo interno, sino también global. La Unión Europea, que ahora se quiere denominar a ella misma una Europa geopolítica, tiene que encontrar su propio lugar en un mundo que también está en transformaciones globales. De todas maneras, la Unión Europea sigue siendo el primer socio comercial de los grandes poderes globales. Es el primer socio comercial de Estados Unidos y el primer socio comercial de China, pero a la vez estamos en un mundo pues, más fragmentado, con alianzas mucho más flexibles, y eso también hace que la propia política exterior de la Unión Europea esté en un proceso de revisión, ¿no? Con este concepto de la soberanía estratégica, en la que la Unión Europea busca también su propia diversificación de alianzas y de fuentes, y eso mira directamente no solo, por ejemplo, a América Latina, donde la Unión Europea vuelve a tener un interés especial después de unos años ausente. Yo creo que probablemente en los últimos años ha perdido capacidad de influencia, pero está en un proceso de revisión porque ahora es más consciente, ¿no?, de los riesgos que comporta haberse alejado precisamente de todos estos movimientos globales que están transformando las relaciones internacionales. Y justamente en este proceso de revisión que tú mencionabas, ¿crees que quizás es necesario repensar el modelo económico y de defensa que tiene la Unión hoy? Bueno, el modelo de defensa claramente se está repensando, ¿no?, porque está evolucionando a unos niveles y a un ritmo impensable, inimaginable antes de la invasión rusa de Ucrania, donde no había un consenso en absoluto para la creación de una defensa europea, y ahora no solo está en marcha, hay un proceso también de rearme. Hay un cambio sustancial en la política exterior y de defensa de países que se habían considerado neutrales durante décadas y que ahora han cambiado también y que han hecho esta apuesta. Por tanto, eso ya está repensándose. El modelo económico está en transformación porque todo el modelo económico, la globalización, de hecho, está también en transformación, ¿no? Está en proceso de reglobalización. De alguna manera, los flujos globales están cambiando, los flujos globales se están también trasladando, no solo del norte global, cada vez tienen más peso y son vitales en el sur global, y también la Unión Europea tiene que adaptarse y a la vez tiene que lidiar con un modelo económico que está basado sobre todo en la protección de su mercado único, pero que tiene que convivir también con unas tentaciones proteccionistas de sus grandes aliados, empezando por Estados Unidos, y eso también obliga a la Unión Europea a repensarse no solo como modelo económico, sino en sus relaciones económicas con todos estos otros actores globales. Y aquí viene la necesidad de reformar instituciones globales, ¿no?, de gobernanza internacional, como sería pues, la Organización Mundial del Comercio. Justamente tú lo mencionabas ahora en tu respuesta, nos queda tiempo para una última pregunta. Ahora que existe esta posibilidad de que Donald Trump pueda volver a la Casa Blanca, ¿habría que repensar y de qué forma la relación con Estados Unidos? Pues brevemente, pero sí, la relación con Estados Unidos también está en proceso de repensarse. Lo estuvo claramente por la aceleración que supuso de distanciamiento transatlántico la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero es verdad que incluso con Joe Biden, donde la retórica ha sido completamente distinta, donde hay puntos de entendimiento vitales para los dos lados del Atlántico, incluso así hay una conciencia de que tiene que ganar capacidad de independencia, de soberanía estratégica, como antes decía la Unión Europea. Y eso también se ha visto en estos últimos meses, por ejemplo, de paro momentáneo de la ayuda norteamericana o estadounidense a Ucrania. La gran duda hace un año era si la Unión Europea sería capaz de llenar este vacío en caso de que hubiese una retirada, una salida de la ayuda norteamericana, y así lo ha hecho, de hecho, la Unión Europea en estos últimos meses. Por tanto,
Incluso esta relación, a pesar de que sigue habiendo una dependencia a nivel de defensa muy importante en Estados Unidos, incluso la relación transatlántica también está viviendo su propia tensión y sus propios cambios. Perfecto, clarísima la respuesta. Entonces, Karma Colomina, experta en la Unión Europea, investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona. Gracias por estar en France 24. Un placer, muchas gracias. Bien, hacemos una pausa y ya regresamos entonces a Directo América.